cotidianos de esta mesa cuando tenemos asuntos de interés que debatir o que analizar y poner 3 puntos de vista distintos, o 4 cuando yo opino de lo que está pasando en Sonora y lo que está pasando en el país. A la distancia está nuestro compañero Demian Duarte, está allá en la Ciudad de México vía Zoom. ¿Cómo estás, Demian? Buenas noches. Hola, estimado Sergio, saludos a los compañeros también, que estamos aquí conversando de distintos temas y bueno, encantado de la vida. Acabo de llegar yo anoche aquí en la Ciudad de México y bueno, de buenas a primeras pues ya me tocó un embotellamiento promovido por ni más ni menos que Alito Moreno y sus compinches, ¿no? Entonces pues 1 hora y media atorado en el tráfico gracias pues a este round de boxeo que se aventaron en el centro. Fíjate que aquí estamos. Nos faltó invitar, espérate, Víctor Félix, analista de políticas públicas, ¿cómo estás? Alan Castro Parra, ¿cómo estás? Compañero, colega periodista. Nos faltó invitar a algún colega periodista narrador, ¿no? De peleas de box para que nos diera su análisis desde el punto de vista de un especialista. Pues quién ganó esa pelea, ¿no? ¿Cómo estuvo, no? Estamos hablando obviamente del encuentro físico entre Gerardo Fernández Noroña, presidente saliente de la mesa directiva del Senado de la República, de la Comisión Permanente, y Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, que, bueno, la historia ya la hemos visto, es un capítulo bochornoso de la política en nuestro país. No es el primero, no es el único, y lamentablemente creo yo, no sé qué opinan ustedes, no será el último. Creo que podríamos ver eventualmente más adelante en esta misma legislatura en las que siguen capítulos similares, lo cual no significa que sea algo para festejarse, Demian. No, sin duda no, ¿verdad? Provocación es lo que fue, ¿no? Abierta provocación, decían los clásicos, pues una acción concertada con 4 priistas que nada tenían que ver justamente con la mesa directiva, que se treparon ahí al presidium de la vieja casona de Jicotenca, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, a nivel de empujones, a nivel del Bronx priista, ¿no? Como lo conocíamos antes, pues fueron estos mandobles que le propinaron primero a Gerardo Fernández Noroña, segundo a Emilio, que es su community manager, y bueno, también por ahí Ifigenia Martínez coló pues algunos empujones, ¿no? Se pusieron las cosas serias, estuvo dura la rebambaramba. Noroña, bueno, pues estaba quejando de que recibió algún mandoble en la quijada, otro en el cuello, algunos en la espalda, un coscorrón que le dio este cuate que yo no conocía, diputado federal de las Juventudes, que yo no lo vi tan chamaco tampoco, priistas. Y bueno, el asunto es que creo que lo que deberíamos de celebrar, sí fue bochornoso, yo coincido contigo, Sergio, pero deberíamos celebrar que no pasó a mayores, ¿no? Porque las cosas pudieron ponerse serias, niveles más allá de esto. Y obviamente creo que por ahí lo que valió mucho es el colmillo retorcido, no de Gerardo Fernández Noroña, de otro senador, en este caso un senador de Yucatán, que es el que al final de cuentas logró atemperar los ánimos. Le dijo algunas cosas que no puedo repetir al aire a Alito Moreno Cárdenas, pero en pocas palabras, este senador que está curtido en muchas batallas, me dicen, antes fue miembro también del Bronx priista, bueno, pues al final de que estoy buscando el nombre y se me escapa por aquí, pero el tema, José Carlos Ramírez Marín, exactamente, sí. Le dijo a Lalito, ¿te calmas o yo te la voy a romper? Así, en pocas palabras, ¿no? Entonces ahí es donde se pararon un poco los ánimos. Y ahí bueno, está, pues, ahí aparece, estamos viendo el video justamente en donde Ramírez Marín, expriista y diputado federal del PRI, por cierto, ¿sí? Bueno, Maloro Acosta trabajó con él, ¿no? Sí, en el Sedatu. Sí, en Sedatu, en la sección de Peña Nieto, pero ahora está en Morena y fue el que, pues, quién sabe qué le diría
y quién sabe si lo podamos repetir aquí, pero fue el que lo puso en paz, ¿no? Como dices tú, Demian. Exactamente, está en el verde ahora, ¿no? Habrá que ser justos en el equilibrio, ¿no? Porque hay algunos perfiles impresentables que luego llegan a través del verde o del verde, ¿verdad? Entonces se pusieron fuertes las cosas, ¿no? Tengo algunos compañeros que anduvieron ahí en la rebambaramba y bueno, me estaban narrando que realmente sí estaban de a peso. Hoy, como te decía, pues todavía hoy me tocó a mí padecer la cruda, ¿no? De la borrachera de anoche de estos cuates, con el plantón que hicieron en Reforma, que, bueno, paralizaron este sector de la ciudad durante por lo menos 2 horas. Ahí me tuve que aventar, pues, con mucha serenidad y paciencia el embotellamiento promovido por alrededor de 50 personas, ¿no? Que se pararon ahí, demostrando la capacidad de movilización que tiene el PRI de ahora, ¿no? Sí, ahora, ¿no? Porque antes hay que reconocer que, bueno, era tremenda. Víctor Félix, ¿tú cómo ves? Pues mira, en mi expresión son los políticos cuya fecha de caducidad ya les alcanzó, son los políticos que no requiere el México moderno, el México democrático, y sin distinción, sin distinción, porque pues he visto a suficiencia el video y tanto uno como otros pues, tienen posiciones que, lo repito, o sea, el México moderno, el México democrático no las necesita. Creo que están llegando a su fecha de caducidad. ¿Ambos? Ambos. ¿Tú crees ambos, Alito y Noroña? Sí. Yo creo que sí, a partir de múltiples, esto es ya como el colofón de múltiples actos que ellos han realizado al interior de sus propios partidos, con actitudes que fueron probablemente necesarias o proclives en un ambiente de oposición, pero hoy que están al frente y parte de la gobernabilidad que necesita nuestro país para ver hacia el futuro, no requerimos ese tipo de cosas. Por lo demás, lo chusco del tema, bueno, no tendría más que hilaridad, carcajadas para ello, pero en términos serios yo creo que esto debe trascender mucho más a condicionantes. Y aquí vincularlo rápidamente para terminar mi alocución. La reforma electoral que viene debe ya de atender este tipo de condicionantes que se están desarrollando al interior de los partidos políticos, donde los partidos políticos hoy por hoy ya no representan la mayoría de la población, sino que sus dirigencias específicamente se han convertido en monopolio de la autoridad partidista. Entonces creo que este tipo de hechos incentivan a que haya una modernización en el sistema político mexicano. Alan Castro Parra. Híjole, sin duda hay muchas aristas de cómo podemos analizar lo que pasó ayer en el Senado de la República, en esta casona, porque por un lado, pues el espectáculo, ¿no? El nivel que presenta la máxima tribuna del legislativo en el país, pues bueno, no es algo que deberíamos de sentirnos orgullosos. Por ahí dijo algún senador en licencia, es debate, no combate, ¿no? Pero definitivamente el debate no se está dando. ¿Por qué? Porque el régimen, porque el partido también que predomina, pues no está permitiendo ese diálogo que se debe dar inclusive con esas expresiones minoritarias o con esos partidos de oposición. Creo que ese es el meollo del asunto. Como si bien el PRI, el PAN, los partidos que me quieras decir de oposición no tienen autoridad moral para ahorita decir que son garantes de las libertades y defender todo este tema, porque ellos cuando estuvieron en el poder hicieron lo que está haciendo ahora Morena. Creo que también Morena se ha montado a una superioridad moral que puede rayar en el autoritarismo. Es decir, no quiero ser tampoco pesimista y decir que nos vamos a convertir en esto o en aquello, pero sí creo que hay una soberbia, que hay un Noroña sobrado, con el poder que hoy lo hace inclusive traicionar a aquel Noroña que vimos durante 20 años antes de que Morena llegara al poder. Creo que Noroña, sin duda, no ha sido la semana de Noroña. Primero el tema de su casa de descanso de 12 millones y dice yo no estoy obligado a ser austero. También pues lo que se presentó el día de ayer, yo coincido con Víctor, a ver, está pagando Noroña algún tipo de karma, pero no de la vida pasada, de la actual vida, o a lo mejor la vida pasada antes de llegar al poder. Porque sin duda, si existiera un Noroña a estas alturas,
de la vida política, el mismo Noroña lo tratara de represar. O sea, si el Noroña de los años 90 o principios de los 2000 viniera, digamos, viajar al futuro, ¿no? Y se encontrara con el Noroña de ahora, pues, le monta una huelga ahí frente al... Sí, o a que lo reprime, ¿no? Y lo manda a pedirle disculpas, o le pone una demanda. Lo demanda para que le pida porque me ofendiste a la investidura del Senado de la República. Mira lo que son las cosas. No, yo no creo eso, ¿eh? Yo creo que Noroña se está mostrando tal cual es. El detalle es que, y lo dijo abiertamente en una entrevista, dijo, nosotros teníamos un voto de pobreza franciscana porque nos tenían bien fregados, dijo, pero evidentemente Noroña desde siempre ha querido estar, bueno, pues disfrutando de los lujos propios del Principado, que es el Senado. Hay gente que se ha sorprendido y me llama la atención esto, ¿no? Hay que decirlo con total apertura. Llegar al Senado no es una posición menor, no es un diputado más, se trata de un representante del Estado. La representación del Senado es justamente eso, ¿no? Es la integración de lo que es el Pacto Federal, y en ese sentido los senadores tienen acceso a un trato principesco de lujos, de ventajas, de canonjías, e incluso, hay que decirlo con total apertura, Sergio, compañeros, Víctor y Alan, en el Senado, por ejemplo, las instituciones bancarias tienen sus sucursales para ofrecerles financiamientos muy especiales, muy ventajosos a los senadores. El tema de la casa, que no es de campo, ahí vive, de Noroña, es un tema nada más, ¿no? También es dueño de un par de camionetas Volvo de lujo, y tiene una actitud, bueno, muy sobrada, justamente en términos de acceder, ahora sí con mucha hambre, a los lujos que toda la vida se le negaron. Ya le dicen, bueno, el izquierdista de caviar, ¿no? A Gerardo Fernández Noroña, y creo que empiezan a aparecer muchos personajes dentro de la 4T que no le están ayudando a la presidenta. Y yo me iría aquí al sospechosismo, diciendo que no es gratuito que empiecen a exhibir los lujos y excesos de Noroña, los lujos y excesos de Andrés Manuel López Beltrán, los lujos de Diana Karina Barreras, los lujos de Sergio Gutiérrez Luna, los excesos, porque son excesos de Adán Augusto López Hernández, los excesos de Andrea Chávez, etcétera. Es decir, son los perfiles que no encajan en la lógica de lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. A mí no me sorprendería en lo absoluto que al cierre del primer año, que estamos muy cercanos, el próximo 1 de octubre empiece a haber una purga de estos perfiles que son totalmente indeseables dentro de la 4T. Bien, a ver, déjenme hacer una pausa. Demian está poniendo un tema, un enfoque, creo que vale la pena darle seguimiento, sí, claro, después del corte, porque, bueno, al final de cuentas una cosa, y eso ha sido siempre, es un partido en la oposición, un político en la oposición, y otra es ese mismo político y ese mismo partido cuando accede a cargos de poder. Sin embargo, la narrativa de algunos políticos, y concretamente de Noroña en ese momento, cuando estaba en la oposición frente a la que está ahora, pero diametralmente opuesta. El problema es ese, es diametralmente opuesta, no coincide en lo absoluto, en lo más mínimo, se desdice con una facilidad brutal. Ahora, les dejo aquí ese tema para seguirlo analizando después del corte. Y otra cosa, Demian, también para ti y para mis compañeros. A ver, se están exhibiendo muchos personajes. Sí. Al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Esto terminaría en todo caso ayudando al régimen si se hiciera esta purga que pudiera darse de personajes indeseables que no le están ayudando a un proyecto que nació hace muchos años y que tiene hoy en construcción su segundo piso, por hablar lenguaje que ellos hablan. Lo analizamos después del corte. Bueno, seguimos acá en la mesa de análisis con Demian Duarte desde la Ciudad de México, aquí en el estudio Alan Castro Parra y Víctor Félix. Nos quedábamos en la parte, este tema que planteaba que está muy interesante, Demian Duarte. Empezamos hablando de este pleito entre Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, contra Alejandro Moreno Cárdenas, senador del PRI, y lo que proyectan. En algún momento me gustaría que me dieran ustedes su opinión sobre qué proyectan ellos ahora, ¿sí? Y con esto, o sea, ¿qué le están mostrando a la gente? ¿Qué nivel de política o a dónde pueden llegar mostrando ese tipo de actitudes? Ambos, ¿sí? Pero ahora, esa purga de la que tú hablas, Demian, ¿sí? Terminará
ayudándole más que perjudicando a un proyecto que está ahora, que es el de la presidenta Sheinbaum, porque una cosa también, perdón que me extienda ahí, es la 4T, el morenismo, y otra cosa es el obradorismo. Tú lo debes saber mejor que yo, porque estás allá y lo puedes ver. No, sin duda. Creo que se trata de una purificación del proyecto que encabeza hoy Claudia Sheinbaum. No hay que olvidarnos de un detalle que creo que es muy relevante y a mucha gente se le olvida. El portador del bastón de mando fue por mucho tiempo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él, en un acto de entrega, justamente de liderazgo, le entregó ese bastón de mando a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, le transmitió el liderazgo del movimiento que él construyó con mucho esfuerzo a lo largo de casi 30 años. Y Claudia Sheinbaum, no hay que olvidar un detalle, viene acompañando a Andrés Manuel López Obrador, no desde el partidismo, sino del activismo social y desde una izquierda muy radicalizada que ha visto crecer sus bonos aquí en la Ciudad de México. Ahora, Sergio, tú sabes, ¿no? Conociste a mi papá. Sí. Tú sabes que yo conozco a los perfiles de la izquierda, sé quiénes son de a de veras, quiénes no. Y bueno, mi papá decía constantemente, es que fulano, y por ejemplo ahí estaba Gerardo Fernández Noroña, es un farsante, ¿no? Es un oportunista. Entonces, es también una lógica de entenderlo. Que por cierto, mi papá, que conoció también a Andrés Manuel López Obrador, decía, él es genuino, decía, nada más que no lo van a dejar llegar. Bueno, la sorpresa es que lo dejaron llegar, lo rompió, válgame pues, las cadenas, ¿no?, del régimen anterior. Y bueno, hoy tenemos a una representante digna de Andrés Manuel López Obrador al frente. ¿Qué tiene que hacer? Obviamente, desligarse de esos farsantes y oportunistas que han llegado pues masivamente al partido Morena, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante, ¿no?, lo que está por ocurrir o lo que está ocurriendo ya en estos momentos, ¿no? Bueno, además, otra cosa que igual les pongo sobre la mesa, aparte de lo que ya les dije ahorita. Históricamente, el PRI ganó tantas veces la presidencia de la República, no siempre haciendo fraude. Había una cosa, una disciplina interna que los hacía también sobrevivir. Una de esas cosas era el que se iba todo completito, ¿sí? Y el que llegaba completito. El que estaba ejercía el poder a plenitud, ¿sí? Y el que se iba ya lo dejaba, ¿sí? Más nada se podía saber de él. Y ahora, pues parece que estamos viendo una pelea entre fuerzas simpatizantes del expresidente con la actual presidenta, que eso puede generarles también unas abolladuras al segundo piso de la 4T. A ver, ¿quién empieza? Víctor. A ver, Víctor. En el caso de Morena, utilizando la comparación que se realizó, Sergio, de PRI, cómo el PRI dilucidaba sus problemas de manera interna, es un mecanismo que Morena no ha logrado establecer, ni mucho menos consolidar. Y en el rápido presente o en el futuro inmediato no lo logrará por una razón muy sencilla. La presidenta, sí, cierto, como bien dice Demian, recibió el bastón de mando, pero la presidenta Sheinbaum no recibió los principados, no recibió los virreinatos, no recibió los cotos de poder. ¿Por qué razón? Porque el modelo de selección de candidatos, las famosas corcholatas en aquel entonces, estableció, de acuerdo al lugar donde quedaran en la elección, estableció posiciones para ellos. Entonces, de tal manera que el segundo lugar iba al Senado, el tercer lugar iba a la Diputación, el otro iba a la Secretaría de Gobernación. Entonces, eso le quita total operatividad en cuanto a cuadros al grupo para implantar la política pública que requiere impulsar la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, sí, definitivamente sí lo creo y lo pienso, que la más beneficiada de que estas incongruencias de comportamiento, de narrativa, se clarifiquen, se vean, se mediaticen, es precisamente la presidenta Sheinbaum. Y también haciendo un parangón, yo también conocía al papá de Demian, con mi abuelo. Mi abuelo a mí me lo hizo recordar Noroña cuando dijo, es que antes éramos austeros porque estábamos bien fregados. Entonces mi abuelo dice, bueno, eso está muy malo, dijo, porque quiere decir
que no eran rateros porque no habían tenido la oportunidad. Pues sí, o sea, Entonces, creo que la incongruencia... No los habían puesto donde había, pues. Es lo que está afectando la narrativa inmediata que les antecede con el comportamiento y opulencia que hoy demuestran. Hay un doble propósito. Primero, yo no creo que sea una purificación. Digo, primero, para que haya una purificación debe haber una depuración. Y creo que la purga ya comenzó en Morena. Y sobre todo, este doble propósito. Primero, deshacerse de esos perfiles que han osado en cuestionar, en llevarle las contras a la presidenta. Aquí hay presidenta. Hay una jefe política del país y creo que este es un manotazo en la mesa de decir, mira, ellos se van a ir por sus propios errores. Primero, es eso. Limpiar la imagen, la narrativa, cuidar lo que se ha conseguido hasta el momento. Y otra, el poder transitar a un estilo propio de gobernar, porque estos perfiles significaban todavía una herencia maldita de Andrés Manuel López Obrador, y luego maldita porque Claudia no podía hacer mucho. Digo, obviamente impulsó algún paquete de reformas que estaban pendientes. Pero el nepotismo no lo avanzó. Pero varios temas importantes. Lo de la CNDH. Exacto. Entonces, a partir del 1 de septiembre vamos a ver otra realidad. Por un lado, entra todo el tema del Poder Judicial, no Poder Judicial. Y por otro lado, se va a renovar las mesas directivas de ambas cámaras y seguramente, que yo creo que esto es cuestión de tiempo, ver que haya nuevos coordinadores de Morena en ambas cámaras. ¿Tú crees que van a salir Monreal yo creo que y tienen Adán Augusto? que salir. Yo creo que tienen que salir. Pues sí. El tema de la barredora, el tema de Adán Augusto, creo que ya tiene mucho desgaste. No sé si pueda encontrar una negociación para quedarse. Él se quiere quedar, evidentemente, pero creo que ya el mantenerlos le puede afectar a la imagen de... Es un hecho que están disminuidos. Sí. Sí. Políticamente es un hecho que Adán Augusto López y Ricardo Monreal, coordinadores, uno en el Senado y otro en la Cámara de Morena, están disminuidos políticamente. Esa musculatura política que mostraron cuando inició el sexenio de Claudia Sheinbaum no es tal, ¿sí? Ya se les fue la musculatura, se les fue el poder, ¿sí? Esas levantadas de faldillas, por decirlo de un modo coloquial, que se les ha venido dando durante este año, los debilita, los exhibe, ¿sí? Y los pone en una situación de vulnerabilidad. Y entonces, aunque se queden, no van a ejercer ese poder que al principio estuvieron ejerciendo cuando Ya no yo son les útiles. preguntaba, Demian, acuérdate que decían, bueno, pues vamos a ver, cuando les decían una iniciativa que iba a mandar la presidenta, ¿no? Pues vamos a ver, el Congreso decide y pues no, el nepotismo puede esperar. Oye, pues les acabo de dar un ejemplo, ¿por qué duraban lo que duraban los otros? Sí. Claro. Gobernando, ¿sí? ¿Y por qué duraron tan poquito también los panistas? Sí. Yo me pregunto si en tiempos de Andrés Manuel le hubieran regateado, ¿no? Pasamos de no moverle ni una coma a inclusive patear el bote para el 2030 en algunos pasan casos, ¿no? de aprobarle incluso hasta con falta de ortografía. Sí. Adelante, Demian. No, ni poquito le hubieran regateado a Andrés Manuel López Obrador, y es justamente, yo coincido aquí con lo que dice Víctor, es que Andrés Manuel le hereda esta red, ¿no?, de protección de alguna manera a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, creo que su tiempo ya se acabó y creo que estamos viendo una cuenta regresiva. Me llamó la atención ver de manera reciente algunas reuniones que tuvo la presidenta y que no tuvieron empacho en publicarlas en redes, con el senador Raúl Morón, que es de Michoacán, y con el diputado Ramírez Cuellar, que tengo entendido que también es de Michoacán, no estoy muy seguro. El tema es que parece que ambos se están perfilando a ocupar las coordinaciones en ambas cámaras. ¿Cuándo? No lo sé, no creo que eso ocurra a partir del día 1 de septiembre. Lo que sí está clarísimo es que Lauricel Castillo, una legítima heredera de la izquierda mexicana histórica, hija de Berto Castillo, del ingeniero. A partir del día 1 de septiembre va a ser la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y con eso empieza pues el ocaso de un personaje que ha dado mucho de qué hablar este año, que es Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, evidentemente sigue en esa depuración, comenzar a deshacerse de los perfiles que han hecho el trabajo, bueno, sí han hecho un trabajo, creo, legislativo positivo para el segundo piso de la 4T, pero sí que le han regateado a la presidenta algunos acuerdos, algunas cosas que eran importantes en la lógica de lo que ella está buscando, sobre todo la ley
en términos de esto. La discusión que en su momento la presidenta se dio, en este caso, para prohibir la reelección directa a partir del 2027, la pasaron al 2030, por algunas razones que estaba propiciando una especie de rebelión en la granja, pero por salud incluso creo que esto tiene que ocurrir. Ahora, habrá que ver de las corcholatas quiénes sí son funcionales, ¿no? Creo que Marcelo Ebrard, por ejemplo, ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Al frente de la Secretaría de Economía, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que hay varios perfiles de los que estuvieron ahí o compitiendo, siendo precandidatos, o bien acompañando esas precandidaturas, que son gente de talento, son gente que sabe del servicio público, son gente que sabe del ejercicio de la política y que vale la pena que se les rescate y que se les ponga en un sitio en donde puedan aportar lo mejor que puedan aportar. Sin embargo, los personajes que hemos mencionado aquí hasta este momento claramente no han aportado lo que debían o lo que se les solicitó. No hubo una operación, además ¿cómo es posible que haya sido más difícil operar con los propios de Morena que con los de la oposición? ¿Sí? Con esos aliados, ¿para qué quieres? Habráse visto. El problema de Morena es Morena. Sí. Entonces, ahorita que mencionaste, Demian, a tu papá, Rubén Duarte, recuerdo mucho una frase que él decía, y que ese es uno de los retos de la izquierda en este país, lo sigue siendo, creo yo. Con el PRD decía, el PRD es una confederación de tribus. ¿Te acuerdas que decía? Sí. Una vez lo escuché yo decir esa frase a Rubén Duarte, un periodista, en paz descanse, papá de Demian. Pues cuidado, puede persistir ahí alguna actitud similar en la izquierda gobernante actualmente que se puede autodestruir. No tenían por qué haberle dado las contras a la presidenta públicamente. Si la tenían al alcance de un teléfono, de una llamada, de un traslado ahí a Palacio Nacional. Oiga, presidenta, pues ni tanto. ¿Qué tal si negociamos esto? O sea, podían haber negociado. Claro. Sin decirlo públicamente. Pero a ver, recordemos algo, ¿no? Que a lo mejor... Es que principio básico de la política en México, no le llevas la contra a la presidenta de la República. Es de parbolito, Si quieres sobrevivir en política, si quieres tener larga vida en política, y a ellos se les olvidó algo importantísimo, Esto apenas comienza, estamos en el primer año. Es decir, a Claudia Sheinbaum le quedan 5 años completitos para ejercer el poder, y mira que esa mujer, Sergio, Víctor y Alan, pues tiene realmente una manera muy particular de hacerlo, ¿no? Con una especie de puño de hierro que poco a poco empieza también a notarse, ¿no? Trae a los adversarios, pero no solo a los adversarios, también a los que le han hecho algún desprecio, algún desdén. Hay que recordar aquella escena del Zócalo, pues los trae de vuelta y media, ¿no? Dicen, por acá hay una teoría, ¿no? Que les ha aplicado una técnica, que es la técnica de la rana, ¿no? Es la rana que metes en una olla, le prendes a la estufa y nunca se da cuenta que la estás calentando hasta que empieza a hervir el agua y pues ya todo está perdido, ¿no? Parece que esa es la que le están aplicando a Adán Augusto, a Monreal, a Andrés Manuel López Beltrán y a algunos otros que todavía no empiezan a sudar. A todos los que están tomando esa selfie allá en el Zócalo. Bueno, voy al corte y regreso. Espérenme tantito. Bueno, a ver si hay manera de ir aterrizando un poco este tema, ¿sí? Va a dar para mucho, pero por lo pronto lo que vimos y empezamos discutiendo el tema del pleito entre Noroña y Alito, sí, lo que reflejan ambos y cómo también se han ido desdibujando algunos liderazgos en apenas un año. En apenas un año de este gobierno, Alan, Víctor, Demian, y cómo viene lo que parece una purga dentro del mismo movimiento o del régimen que actualmente gobierna. Fíjate que, déjenme nada más citar, digamos, estaba leyendo un artículo de Marcos Pérez Esquer, él es panista, es de un hombre de derecha, lo conocemos, pero contó un artículo, en un artículo contó una anécdota que a él le tocó cuando era diputado federal, presidente de la Comisión de Administración de la Cámara de Diputados, y una gestión que había hecho Gerardo Fernández Noroña, que era su compañero de legislatura en ese momento, ¿sí? En favor de los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados, que estaban trabajando ahí bajo la figura del outsourcing. Imagínense, pues, en la Cámara de Diputados trabajando los de limpieza bajo la figura esta. Bueno, hizo una gestión muy favorable Fernández Noroña a favor de estos empleados de limpieza. De ahí, dice Marcos Pérez Esquer, le quedó a él la impresión de que cuando Noroña
llegó al Senado como presidente de la mesa directiva, haría un muy buen papel. Aunque él es de derecha y Noroña de izquierda, él dijo, no, él va a hacer un buen papel, porque fuera de los medios el trato con él es otro, porque él estuvo tratando con él todo ese tema de los trabajadores, y porque además dijo, él va a construir, digamos, una siguiente etapa en su carrera política, en donde él va a buscar verse más como un hombre serio, como un estadista, como alguien que puede llegar a gobernar eventualmente este país, y su plataforma ideal para construir ese Noroña estadista de un perfil más elevado es justamente la presidencia del Senado de la República, y resulta que no, nada. Se peleó con Lili Téllez, se peleó con Alito, se peleó con todo mundo, y salió pues lo único que podía salir de él, ¿verdad? ¿O tú qué opinas, Demian? Bueno, el caso de Lili Téllez, yo creo que todo el mundo se pelea con Lili. Sí, no, bueno, sí, totalmente. Tiene un perfil, lo describía Denise Dresser, ¿no? En tercer grado por ahí. Entonces es que es estridente, disruptiva y violenta, ¿no? Sí, totalmente, sí. Pero es el presidente. Bajo la lógica, Demian, bajo la lógica de que él era el presidente del Senado, ¿no? No, sin duda. Y no se comportó. Fernández Noroña perdió una gran oportunidad de proyectar lo que busca. Yo creo que a estas alturas, obviamente, ya entendió que no va a llegar a ser presidente, y obviamente en esta etapa pues está aplicando la lógica de van primero mis dientes que mis parientes, ¿no? Sí, y claro. Bueno, Noroña busca evidentemente consolidar pues su futuro, su patrimonio y su boleto de salida al final de cuentas de la política. ¿Se vale? Probablemente sí. Hay una discusión aquí al respecto de si Noroña se está pasando de la raya o no. Yo creo que no lo podríamos culpar por aprovechar el momento. No creo que esté robando tampoco, que esté cometiendo actos de corrupción. Yo creo que simplemente se está dejando querer, ¿verdad? En esta dinámica, y compró finalmente la que toda su vida fue la casa de sus sueños, se da algunos lujos. Le confesaba por ahí en una entrevista a Hernán Gómez Bruera que, bueno, pues a él le gusta viajar en clase Premier porque pues ya tiene cierta edad, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas cositas así. Entonces, Noroña, pues ya lo perdimos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se ubica en la izquierda del caviar, y ni modo, ¿no? Hay quienes son así, quienes siempre quisieron acceder a esos lujos y a esos beneficios. ¿Qué es lo que sigue? Creo que lo que sigue es empezar a perfilar a los que sí son serios contendientes, ¿no? Y bueno, creo que como no fuera por la edad de Marcelo Ebrard, que tiene, tengo entendido, 65 años, la misma edad que Noroña, por cierto, sería un muy serio contendiente a suceder a Claudia Sheinbaum, pero le falta pues 5 años. 5 años, tendría 71, ¿no? Exactamente, pero por ahí anda un Omar García Harfuch que ha dado resultados muy notorios en materia de estrategia de seguridad, entre otros perfiles que obviamente poco a poco tendremos que ir desmenuzando, claro, lo que es la clase juvenil de la 4T, ¿no? Que le han sido fieles y le han dado resultados a la presidenta. De eso hablaremos después, evidentemente, pero creo que hay señales claras, ¿no? De cómo se está dando esta recomposición del cuadro. Por ahí en un par de semanas más volvemos a hacer otra así de destapados, aunque ahorita podemos darnos adelante. Sí, yo creo que ahorita son tiempos de descartar, a lo mejor nos esperaríamos un poquito para encartar. Bueno, este programa es de descartes, después vamos con los encartes. A ver, es el primer año, claro, apenas es el primer año de la presidenta, y creo que a partir de este segundo año ya va a haber una mayor legitimidad en el sentido de poder operar ahora sí con un estilo propio de gobernar, como decía Cosío Villegas. Pero bueno, yo creo que el tema de Noroña va a ser un precedente también para quien se quiera pasar de raya de ahora en adelante. Ya vimos que tiene carácter, la presidenta ya lo hemos visto con el tema de la relación con Estados Unidos, creo que ya quedó claro quién manda aquí. Ahora, yo esperaría que también haya mayor apertura para empezar a ver también a otros actores. Yo no creo que Alito se quite del PRI. Se va a ir del PRI hasta que lo destruya, ¿no? Hasta que pierda Pero sí me gustaría ver otros liderazgos emergentes que irrumpan también la vida pública del país y ver perfilando ahí también perfiles y perfilados rumbo al 2030. Claro, pero todavía le queda un poquito PRI ahí para destruir. Víctor, ¿tu conclusión de este tema? Radica, como inicié mi alocución, creo que el estado de cosas está alcanzando a los actores que se crearon en la oposición, siempre en el combate,
y ahora que han llegado a las mesas de negociación, de debate, de acuerdos, simple y llanamente no están preparados o son traicionados por su historia. Es Noroña y cientos más que están en diversos puestos ahorita en el gobierno federal. Morena no tiene una clase política propia, es una clase gobernante que se integra de múltiples orígenes y por ende está sujeta a una implosión. Esa implosión, para terminar lo dicho, es lo que está acercando rápidamente, en menos de un año, las fechas de caducidad de muchos de los políticos. Y sí veo a la presidenta Claudia Sheinbaum ocupando los segundos y terceros lugares de los espacios de mando en el país, porque es ahí donde está el semillero con quienes puede conducir ella los próximos 5 años la política pública de México. Bien, yo me voy a permitir también una conclusión rápida respecto de estos reacomodos, de esta purga que plantea, que le llama Demian. Estoy de acuerdo con el término, esta purga. Básicamente con 2 personajes, tres. Noroña, ya, out. Vienen otros perfiles ahí, importantes. Adán Augusto, muy debilitado. Ricardo Monreal, muy debilitado, pero con una diferencia muy clara, en mi opinión. Ricardo Monreal entendió perfectamente el mensaje. Sí. Lo entendió. Y él dijo. Sí, acusó de recibo el mensaje, sí. Y dijo, si es cierto, yo me hago para atrás. ¿Sí? El que no creo que lo haya entendido muy bien es Adán Augusto. Sí. Es lo que yo establecería, debilitados ambos, pero yo establecería esa diferencia. Ricardo Monreal, con una carrera política, una identidad política propia que viene desde muchos años antes, ¿sí? Con un colmillo político mucho más retorcido. Adán Augusto López, que era una figura local, Tabasco y punto, hasta que lo hace famoso Andrés Manuel cuando se lo trae para acá, ¿sí? Sin experiencia, aunque pareciera que tiene la experiencia de Ricardo, no la tiene. Y demostró, digamos, un poco su novatez en esa parte cuando él creía que se podía brincar a la señora y que no le iba a pasar nada. Así es. Sí. Bueno, el tema de Adán Augusto tiene muchas aristas, mi querido Sergio, y sí, creo que lo traiciona su juventud. Hay que recordar que aunque se vea grande, Adán Augusto tiene 58 años, pues entonces él piensa que todavía tiene madera para mucho más. Hasta ahí lo que puedo decir yo acerca de este tema. Yo agregaría... Sí, es complicado, ¿no? Agregaría un perfil nada más, decías, Fernández Noroña, sí. Adán Augusto. De figuras debilitadas, pues digamos. Claro, en la actual. Ricardo Monreal, sí. Y muchos peldaños abajo de nivel, Sergio Gutiérrez Luna, que también con el caso de Dato protegió también. ¿Sí? Bueno, es que él ha replicado las mañas que tiene Adán Augusto, pues dijo, oye, yo puedo tener mi propio escenario aquí desde la Cámara, ¿no? Y digo, quiso aprovechar las cosas, hasta quiso poner alcaldesa en Hermosillo, ¿no? Habrá que recordar ese bochornoso espectáculo también. Adán Augusto pensó que podía poner gobernador en Chihuahua. Bueno, es todo un tema, ¿no? ¿Te pareces tanto a mí? Bueno, es la noche de los bochornos esta, por lo visto, ¿no? A ver, antes de ir al corte, les voy a dejar un tema aquí sobre la mesa, bueno, 2, a ver si nos alcanza el tiempo del otro bloque, porque nos quedan 10 minutos de programa. Hace unos días el gobernador Durazo estuvo de gira allá en Cananea, entregando algunos apoyos y demás a la población de aquella región. Se le plantan afuera de un evento colectivos que se oponen a la construcción de este sistema de presas que se incluye en el plan hídrico del estado de Sonora, ¿sí? Y el gobernador, en vez de darse la vuelta, se va directo hacia ellos. Y empieza a platicar con ellos. Eso es algo que la verdad no se ve mucho. No lo vemos mucho, ¿sí? Esto que hace, ahí es cuando está llegando el gobernador Durazo. Él va saliendo de ese evento, ahí en la parte de atrás en algún momento se ve Esmeralda González, la alcaldesa de Cananea. Y llega él directamente a donde están los manifestantes, que son estos colectivos. No sé cuántas personas eran, porque no se ven en el video, un video que me compartieron compañeros, colegas de Cananea. Pero lo que sí se ve es que llega el gobernador y empieza a platicar con ellos, no a discutir, no a debatir, a platicar con ellos. Ellos le dicen, lo tratan con mucho respeto y creo que se sorprendieron. Porque no esperaban que el gobernador los encarara directamente.
Nada más que tengo que ir al corte, a ver si después del corte, productor, podemos poner una parte pequeña de la conversación que estuvo ahí el gobernador con ellos. Ya regreso. Bien, les decía que estuvo el gobernador ahí en Cananea encabezando una serie de eventos, entregando apoyos, y hubo instalaciones nuevas para Conalep y demás. En uno de esos eventos estaban los colectivos que se oponen a la construcción de este sistema de presas que están contempladas en el plan hídrico de Sonora. Este es el momento en que sale el gobernador, están los colectivos ahí, las personas inconformes, y el gobernador se acerca con ellos a platicar. En ninguna presa. Entonces, por ejemplo, en Bavispe, no sé si lo ubican. Está Bavispe y el río Bavispe, que pasa a 10 metros de mi casa, abajo en el cerro a 10 metros, llena la presa de la Angostura. Ahorita trae agua, pero en septiembre se acabó, en octubre se acabó, pero a veces alcanza a llenar la presa. Y la presa administra el agua todo el año. Y los pueblos que están afuera, abajo de la presa, como Granados, Guásabas, Hidalgo, tienen agua todo el año. En cambio, mi pueblo tiene agua 3 meses. Ojalá yo pudiera hacer una presa aguas arriba para administrar y que no suceda lo que sucede. Julio, agosto, septiembre, está lleno de agua, pero después no tenemos agua ni para que tome una vaca. Entonces, tenemos que administrar. Bien, básicamente lo que el gobernador les está explicando es que ese sistema de presas no van a dejar sin agua a las poblaciones, ni van a afectar las actividades productivas de los pueblos del río. Por el contrario, van a acumular agua cuando llueva, cuando corre el agua, se va a acumular en esas presas y ahí se va a quedar el agua y va a servir para que se mantenga un ritmo productivo en esas zonas. Él da el ejemplo de su lugar de origen, de Bavispe, de ahí es el gobernador, en donde dice, bueno, por Bavispe enfrente pasa un río, ¿sí? Y hacia abajo va el río y abajo hay una presa y los pueblos que están cerca de esa presa tienen agua todo el año, pero mi pueblo, Bavispe, no tiene, porque río arriba no hay una presa, entonces Bavispe tiene agua 2-3 meses al año nada más. Dos cosas, se sorprendieron porque no esperaban que se volteara el gobernador y llegara directo con ellos. Y yo creo que, y además hubo un trato muy respetuoso, hay que decirlo también, de los colectivos, que suelen luego caldearse mucho los ánimos, cosa que no sucedió. Vamos a ver cómo caminan esos colectivos, porque este plan, pues es integral, o sea, contempla una serie de obras, es completo y es a largo plazo, ¿no? Y pues pretende garantizar una disponibilidad de agua que no tenemos en este momento. Lo quise compartir por eso, ¿no? Porque es el gobernador quien directamente llega y, digamos, desactiva una protesta que estaba ahí, ¿no? Claro, y yo creo que, a ver, independientemente del proyecto, que creo que es muy noble y que también tiene como esta particularidad de que ahora sí va a haber dinero de la Federación invertido en temas hídricos y también municipales, que es algo muy, muy destacable. Creo que lo que pasó en Cananea de alguna forma contrasta con lo que está pasando con diferentes referentes de Morena. La soberbia. Creo que el gobernador ha mostrado una cara más sensible a la socialización, al diálogo, a escuchar las diferentes expresiones y manifestaciones. Este caso, como otros, se atendieron. Inclusive existe esta autocrítica o digamos, voluntad de reconocer que a veces se puede equivocar el gobierno y rectificar decisiones. Creo que ese es el principal, digamos, análisis que daría a este tema, independientemente del proyecto, si vamos a ver si prospera, si siguen las manifestaciones y ya ver los mecanismos de cómo llegan a una solución. Víctor, ¿tú cómo ves? Bueno, hay dos plataformas en las que me gustaría hablar. La primera, la plataforma técnica, bajo la premisa de que no hay agua más barata disponible que la que viene de la lluvia. El proyecto técnico tiene un beneficio mayor.
Por otro lado, hay que comprender también técnicamente el territorio del que estamos hablando, o sea, lo que nos provee de agua y humedad, que nos permite tener agua potable en Hermosillo, es agua rodada subterránea, que viene del río San Miguel y del río Sonora. Ambas se nutren de la sierra de Cananea. Ambos nacen en diversas vertientes, riegan, hacen fértiles las vegas fértiles, es decir, los humedales, las tierras de cultivo, de la cuenca de Banamichi, de Babiácora y de Ures. Luego entonces este sistema de presas tiene una potencia positiva técnica. ¿Por qué razón? Desde el punto de vista y después de haber vivido el conflicto social que derivó del río Sonora, con aquella derrame de lixiviados, Sinoquipe es muy importante porque Sinoquipe permitiría contener y regular el 33% de las aguas de lluvia, como le llaman los técnicos, aguas arriba de la presa, es decir, en la sierra, que son aguas incontrolables. Al tener este control podíamos hacer fértiles las vegas río abajo, las parcelas, es a lo que me quiero referir con vegas. Por el otro lado, el aspecto social, sí he podido ver un poco más videos de los que da la oportunidad el programa Sergio y Alan de presentar ahorita, pero son viejos conocidos los activistas que nacen a partir de posiciones, no vengo en ningún momento a hacer un juicio de valor de ellos, pero de posiciones a veces muy caóticas, buscando beneficios a comunidades específicas, cuando la cuenca es una enorme topografía y obviamente una enorme dimensión que va muchísimo más allá de las 7 comunidades que están ubicando, que es Puerta del Sol, Las Chivas y el Sinoquipe que ya mencioné. Río Sonora, después del conflicto del derrame, tuvo un renacimiento incluso en migración. En aquel entonces, el 2012, 2010, el censo hablaba de 22,000 personas en el río Sonora. Ya en 2015 había un crecimiento de cerca de 1,000 personas más. Entonces viene un renacimiento, y celebro sí que el gobernador atienda directamente, porque lo que hace falta, y volviendo a Morena, es mucha operación política para escuchar a todos aquellos que tienen un diferendo. Claro, que son perfectamente válidos. Demian, ¿tienes algún comentario sobre esto? Por supuesto, yo no creo que el desarrollo de infraestructura, en este caso Tres Presas, tenga algún perjuicio. Por el contrario, creo que abre zonas de producción agrícola, producción pecuaria, que hasta la fecha pues, son escasas, ¿no? En esa región del estado. Creo que la solución de aportar Tres Presas, que son micropresas, hay que decirlo, sí, entonces es una solución muy acertada. Se le ha cuestionado en un par de ocasiones aquí a la presidenta y ha dicho, es que hay un estudio, dice, no crean que la estamos haciendo nomás porque se nos ocurrió. Y bueno, evidentemente es un estudio que tiene mucho de razonable. Ahora, yo no soy experto en el tema hidráulico, por supuesto, sí en el económico. Creo que eso le da un perfil muy importante a esa zona, la zona del río Sonora, en términos de su valor económico y productivo, pero por otra parte le da a Hermosillo una viabilidad muy importante que hoy no tenemos, en términos de garantizar el abasto de agua para lo que se viene. Hay que recordar que en Hermosillo hay uno de los polos de desarrollo para el bienestar más importantes, que está enfocado al perfil de alta tecnología, y bueno, es evidente que necesitamos el agua, ¿no? Y yo me brincaría del tema económico aquí a decir que esa actitud que muestra el gobernador muestra sus dotes y capacidades de operación política. No es ningún secreto lo que voy a decir, ¿no? Se habla mucho de Alfonso Durazo como el próximo secretario de Gobernación, perfilándonos aquí a mediados del año que viene, el año 2026, porque cuando empiece el tema de las definiciones hacia las pizcas electorales del 27, se asume mucho que José Isela Rodríguez se retira del cargo para irse en búsqueda de la gubernatura de su estado natal, San Luis Potosí,
se habla de Ariadna Montiel, por cierto, muy fuerte para Chihuahua, entre otros perfiles, ¿no? Y bueno, ya que estoy haciendo revelaciones, el gobernador Alfonso Durazo está muy tranquilo porque me han dicho que ya resolvió la sucesión también en Sonora, ¿no? Hay dos perfiles que ya están muy perfilados, Sergio, Alan y Víctor. Uno se llama Javier Lamarque, que va a ser candidato a la gubernatura, y otro que se llama debo decir, Lorena Valles San Pedro, que va a ser candidata a la alcaldía de Hermosillo. Ojo con eso, ¿no? Heriberto Aguilar, que la quiere, sin duda, se va a quedar en el Senado en búsqueda de madurar su proyecto político personal con miras hacia el 2030, ¿no? Bien, ahí está. Justamente yo les iba a decir que pusieran un tema sobre la mesa y lo dejaran así como un... Víbora chillando. Sí, ándale, a ver. Ya, tú ya pusiste, ya dejaste la víbora chillando. Ya fue tu turno, tú inauguraste. Deja otro tema tú, a ver. Híjola, pues me dejó sorprendido, ¿no? Yo creo que es una carrera donde... Está difícil ganarle al Demian, pues, pero bueno. Diferentes tramos de esta carrera rumbo al 2027 vamos a ver punteros. Vamos a ver gente que se atrasa, que se cae, que se levanta, que sigue en la carrera, pero creo que todavía no la meta todavía está muy lejana. Demi, ya está bien definido. ¿Tú, Víctor? Yo veo una necesidad de capacitar, de crear, de impulsar cuadros que puedan probarse el 2027 en Morena. Está muy rápido el proceso de fabricación de figuras políticas. Eso mismo habla porque el gobernador es él el que ataca directamente los conflictos que se vuelven más álgidos, como este del río Sonora, porque hay datos técnicos que simple y sencillamente no se manejan. Por ejemplo, nadie le dice a los activistas, o los activistas no lo dicen, que los ríos de los que estamos hablando son ríos encajonados, o sea, son ríos que vienen acuerpados por cerros. Entonces no hay forma que fuera de ese o si lo saben, no les conviene decirlo porque se les cae el movimiento también. Entonces, ese tipo de cosas, los actores del gobierno, en Secretaría de Gobierno, en Economía, en Educación, tienen que estar también cerca de la técnica y los datos técnicos hacerlos políticos, porque nada más la narrativa no es suficiente. Bien. Pues, a ver, yo dejaría nada más, ¿cuánto tiempo me queda? A ver, 30 segundos, rápido. Veo que puede venir a propósito de lo que está diciendo Demian Duarte, que puso la víbora aquí a chillar. Creo que viene un proceso interno en el partido, en el gobierno, en Morena, de una mejor selección de candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Sí. Creo que ahora sí se van a fijar más. Creo que ahora van a endurecer los filtros y los requisitos. Veo señales de que sí lo van a hacer. No están dispuestos muchos liderazgos de Morena a asumir el costo de las travesuras de otros que ni de Morena eran, ni en Morena estaban cuando nació el partido y que se fueron sumando a medida que fue creciendo. Es lo que yo creo. Demian, muchas gracias. Un saludo afectuoso desde acá, desde la capital del país. Estoy ansioso por tu próxima convocatoria. Dejamos la víbora chillando. Hay que analizar ahora qué va a pasar en superposiciones. Bueno, dame un par de semanas más o menos para ver si se enfría. Perfecto. Víctor, gracias. No, al contrario, querido amigo Alan. Demian allá a lo lejos. Alan Castro. Gracias, Alan. Gracias a los tres. Gracias a ustedes. Acá nos reencontramos el otro martes a las 9 de la noche en Perfiles y Perfilados.